y en nombre de la Junta del Colegio de... Para el buen entendimiento de aquello a lo que yo me voy a referir, que no deben tomar al pie de la letra el título de la exposición mía que aparece en el programa. Me voy a referir a funciones sociales e ideológicas del sistema de enseñanza, como reza el programa, pero lo voy a hacer desde un ámbito particular del sistema de enseñanza. Si hubiese que ponerle título a la exposición que voy a hacer, no sería exactamente el que viene en el programa, sino que podría ser, más bien, educación y empleo, hacia dónde va la universidad. Con lo cual, y si le parece a ustedes, empezamos. ¿Qué se trata de poner en cuestión? Esta es, naturalmente, la primera cuestión de la que se trata. Puede parecer fácil, pero no siempre lo es tanto. No ceder a la tentación de ofrecer una respuesta inmediata creo que constituye, en materias complejas, una buena táctica. Y esto por una razón. Ningún problema de conocimiento es tal, sino desde la particular perspectiva que lo construye. Ahora bien, hablar de una perspectiva procede si se tiene delante un cuadro, unos ejes de coordenadas. Dibujar ese cuadro y trazar esos ejes es precisamente lo que en este momento me propongo hacer. Más adelante, y dentro de esos ejes, situaré y definiré el objeto a considerar. Anticipo ya que no es mi propósito hacer descriptivismo sin más. No trato de constituirme en abogado de ninguna causa particular. Sin embargo, todo lo que aquí diga girará en torno a una idea central, o si se quiere, a una perspectiva. Daré cuenta en su momento de cuál es esa determinada perspectiva. Tanto dentro del círculo de expertos como en el ruedo de la existencia ciudadana, la Universidad Española viene siendo objeto de una entre inquisitiva e inquisidora convocatoria. Citada a declarar ante los tribunales, la universidad se las tiene ahora que ver con la justicia, con la eficacia, con la razón técnica, en fin, con la razón a secas. Sometida a juicios sumarísimos, su respuesta, la de la universidad, parece seguir siendo la de la pura y simple incomparecencia, significativamente ausente del mapa social de fuerzas operantes, quizá porque en su situación actual es sencillamente impresentable. Los veredictos tienden a resolverse en un lenguaje, podría decirse que teologal. Ordinariamente, estos juicios sitúan a la universidad no ya al margen de la realidad, sino en otro mundo. Esto es, sencillamente en el más allá. Constituye materia de disputa escolástica y, como decía, teologal, saber en cuál de los concretos trasmundos posibles habría que localizarla. Sus críticos, acaso más benévolos, la creen percibir en el limbo de un irrealismo sonambúlico. Otros, más radicales, la sitúan preferentemente en el infierno de un inmovilismo congénito. Para no pocos profesores y alumnos, se trata de un particular purgatorio, de plazos cada vez más largos. Queda también el discurso de los días de fiesta, o quizá de funeral, ese que afirma, entre bostezos, que aquí seguimos instalados en las altas y celestiales esferas. Sobre la base de ese acuerdo, parece que generalizado, esto es, el acuerdo de que el reino de la universidad no pertenece a este mundo, es desde donde los menos pesimistas tratan de organizar
tentativas operaciones de salvamento. Terrenalizar la universidad, rescatarla, despertarla a la vida civil, adaptarla, racionalizarla. Se sabe que esta es aquí la universal consigna. Ante tan unánime acuerdo, parece legítimo el ejercicio de la sospecha, con lo que a partir de aquí comienzan las dudas. Por de pronto, tanto ese diagnóstico, que tiende a situar a la universidad en otro mundo, como esos programas que tratan de ajustarle las cuentas y traerla a mandamiento y a ley, no son precisamente de ahora. Discursos incendiarios y discursos pragmáticos son aquí ordinarios. Es el ritual, al menos desde hace 200 años. Básicamente creo que estamos en las mismas desde que comenzó la película. Quiero decir, desde los inicios de la sociedad española contemporánea. Son ya muchos años y muchos discursos. Por eso probablemente existen razones para desconfiar, en principio, de las críticas convencionales a la universidad. Situarla en espectrales ultramundos puede equivaler a no haber entendido nada. Por ejemplo, a no entender que esa es precisamente la estrategia de la universidad: hacerse la loca, mirar hacia otro lado, situarse en el más allá para así poder desempeñar sus reales funciones, esto es, sus funciones ocultas. No es exactamente ella la que está instalada en un remoto pasado, sino en el presente de una puntualmente y actualizada intrahistoria. Escandalosa caja de resonancia. Creo que la universidad tiene el reloj perfectamente en hora y es uno de los más sensibles barómetros de lo que en serio cabe llamar actualidad. Traduciéndolas a un particular lenguaje, los problemas que en ella se manifiestan pertenecen en realidad al juego de estratégicos mecanismos de la estructura social. Nada de aislamiento, ni de pasadismo. En la Universidad Española estamos a la última. Repárese, si no, lo que dice hoy la hoja del calendario. Depresión económica, que se traduce aquí en desmoralización generalizada del mundo académico. Retracción de la inversión productiva, que quiere decir aquí falta de estímulos para el estudio y para el trabajo creador. Inflación de precios, que significa aquí inflación de títulos. Crisis de autoridad, que se le pregunte al profesorado, que en esta cuestión lo debe saber casi todo. Crisis de legitimidad. La cultura académica está también en la primera línea de este frente. Desencanto político. Aquí estamos no ya encantados, sino realmente hechizados con esa cosa del desencanto. Anomia, falta de normas, pérdida de conciencia colectiva. También en este asunto se podría pensar que en la universidad marchamos a la cabeza. Este noticiario podría extenderse ad nauseam, pero no solo en ese plano. También en materia de modas político-opináticas, podemos pensar que estamos, como decía, a la última. Reacción conservadora. Frenazo. Regreso. Marcha atrás. Ese proceso prudente está avanzando con sus académicos pies de plomo por las aulas y por los claustros. Podría pensarse que parece que está próximo al asalto final. Valga utilizar palabrotas. Reaganismo, retrosocialismo, protoneoliberalismo, todo eso y más no anda solamente por ahí fuera. Está, por ejemplo, traducido aquí, adentro, configurando, y en primera línea, el actual debate sobre la universidad. Comprobado que la mesa en la que yo trabajo tiene patas, cosa normal, pero en la que cada cual
no siempre repara, paso a hacer una primera definición del objeto de esta reflexión. Trato de ocuparme críticamente de una particular crítica de la universidad. Esta crítica, que viene dominando los debates durante los últimos 5 años, si no más, incorpora un concreto diagnóstico y un más o menos implícito conjunto de líneas de actuación. Se trata de poner en causa un convergente diagnóstico, así como sus corolarios prácticos, y ello en el plano del conocimiento sociológico. No me propongo contradecir en redondo esa posición. Adelanto ya, y dejo dicho, que me parece en general sensata. No trato de quitarle la razón, tampoco de dársela. Desde una perspectiva crítica, voy a tratar de ampliar los términos del debate, situando a este en un contexto más amplio y examinando las limitaciones de dicha posición, así como su significado histórico y global. Bajo el rótulo Universidad y Empleo, se viene produciendo entre especialistas un conjunto de discursos, o si se quiere, de textos, si no siempre de carácter oficial, al menos de curso legal, la moneda corriente en este campo. Básicamente se trata de una perspectiva que relaciona el catatónico estado de postración de la universidad, dentro de lo que se percibe como delirio cuantitativo, bien con el mercado de trabajo, bien con las empresas, bien globalmente con el sistema productivo. Más que de una concordancia de posiciones concretas, se trata de que el reducido abanico de estas tiende a descansar en un compartido planteamiento básico. Sintetizar ese planteamiento es en este momento la cuestión. Por de pronto, lo que sitúa en el centro del debate es lo que considera como función profesional de la universidad. Con este invariable centro, la reflexión de este discurso tiene asimismo un invariable telón situado al fondo. Flujos o levas crecientes de alumnados, tasas de desempleo de titulados, estimaciones acerca del alcance del subempleo, tasas de abandono de los estudios y otros indicadores de rendimiento interno, edades medias de la población retenida en los recintos universitarios, opiniones de los empresarios acerca del valor de uso de los egresados, de los licenciados, y en fin, otros elementos de una aritmética en general muy sumaria. No necesito decir que esta aritmética, en sus balances, es más bien desdichada. Legitimado por esa crónica estadística y negra, y poniendo en causa la formación de profesionales en las aulas universitarias, este discurso considera, sobre la base de ese cometido, el rendimiento interno, la calidad del producto, la rentabilidad de la inversión, la utilización alternativa de recursos, en suma, la eficacia productiva de la universidad. Tampoco es necesario insistir en que tampoco por este costado resultan bien las cuentas. ¿Qué cuentas? Parece que está claro las que haría una empresa mercantil. Efectivamente, el discurso no está alejado de concebir a la universidad como una empresa industrial, cuyo objeto fuese el de producir una mercancía particular, que serían profesionales. Cierto que se reconoce que la institución universitaria tiene no solo ese, sino otros dos cometidos y funciones que cumplir. Está la cultura y está la ciencia. Sin embargo, el apercibimiento de estas dos encopetadas señoras da ocasión a una reverencia, pero no da lugar a ningún asiento contable. Que la universidad tiene trato con ellas constituye un reconocimiento de pura cortesía, una mera concesión verbal. Ante temas tan serios, y como si fuesen adornos, o como si fuesen mujeres de verdad, se prescinde de su consideración y ello sin más.
Dicho con otras palabras un poco más formales, se supone que el realismo y la sensatez deben concentrarse en una reflexión contenida en el terreno de la profesionalidad de nuestros egresados. Pues bien, más allá del terreno de los planteamientos, este discurso marcadamente técnico se resuelve en un básico diagnóstico y resbala hacia un usualmente no formalizado programa de acción. Aunque hace esfuerzos por profundizar en el análisis, sus características básicas son pocas y recurrentes. Se trata de un círculo de nociones materializado en un particular lenguaje o campo léxico. Dentro de esa semántica, algunas piezas son estas: inadecuación o inadaptación o desajuste entre universidad y empleo, o entre enseñanza superior y sistema productivo, etc. Masificación de la universidad, deteriorización o degradación de la enseñanza, sobreproducción de titulados, infracualificación de los egresados, calidad de la enseñanza, y así otras complementarias. Sobre este círculo de categorías mentales es en donde se encierra a trabajar. Como es lógico, este círculo de categorías mentales que cierra el diagnóstico básico sobre la universidad se complementa con otro círculo a modo de corolario y en forma de receta. Todo estaba previsto para que llegase este momento, el de sacar el talonario. Estas son algunas de las cuentas del rosario que se aconseja ir desgranando. Contener, moderar, canalizar de alguna manera los efectivos escolares. Se supone que de modo sutil y no grosero. Primar los flujos de alumnado a las enseñanzas de ciclo corto. Orientar a los estudiantes a fin de clarificar los procesos de elección de carrera. Llamar a la responsabilidad del profesorado. Elevar los baremos de exigencia, tanto interna como en su trato con el alumnado. Emprender la batalla de la calidad de la enseñanza. Neutralizar los efectos de la negra trama de los intereses corporativistas de amplios sectores académicos. Profesionalizar el ejercicio docente. Complementar la docencia y el trabajo de investigación. Someter a algún tipo de control burocrático el trabajo académico. Obstaculizar la no exclusiva dedicación de un sector del profesorado. Abrirse y conectar con el entorno social. Hacer intervenir a las corporaciones profesionales, a los representantes del mundo empresarial y a otras instancias civiles en la discusión y en la elaboración de los nuevos planes de estudio. Estimular la iniciativa privada y asimismo la autonomía local. Favorecer la diversificación y jerarquización de los centros, creando las condiciones que acrecen el estímulo, esto es, la sana competencia. No voy a poner en duda la cantidad de buena voluntad, de sensatez y de cordura que hay tanto en este diagnóstico como en estas orientaciones para la acción. Pero ya lo he dicho, no me interesa considerar nada de lo que se dice aquí de manifiesto. Por una razón, porque creo que en el orden del conocimiento parece de una banalidad grande y por ello incluso sospechosa. Y yo creo que este discurso sabe lo que dice, pero también creo que no dice lo que sabe. Esto segundo, lo que oculta, es lo que en este momento me interesa poner en cuestión. Por de pronto, ¿qué es lo que le da la fuerza a este discurso técnico sobre enseñanza superior y empleo? Razones técnicas creo que no tiene. Mecánicas, quizá. Cierto que se trata de un planteamiento técnico,
lo es, y sobre todo se quiere presentar como tal. Por los vericuetos más bien sencillos de un particular juego dialéctico entre cantidad y calidad, medios y fines, coste y beneficio, tiende enseguida a resbalar en una cuestión de naturaleza meramente contable, realizar una cuenta de resultados y propiciar un ajuste mecánico ante una situación de desequilibrio cuantitativo. O dicho de otro modo, un problema de encaje de flujos y un problema organizacional. Si se trata de un debate entre expertos y entre técnicos, ahí cabe toda la cuestión. Ocurre que eso que se llaman los hechos van mucho más allá de las estadísticas, de flujos y de contables asientos. Habérselas con los hechos, estudiar empíricamente la realidad, exige mucho más allá que la utilización de las aritméticas 4 reglas. No creo que escandalice a nadie observando que en nuestro país, en punto de información estadística, se dispone de algunos materiales susceptibles de ilustrar con ellos oportunos artículos de prensa, pero no parece que exista una elemental infraestructura con la que se pueda trabajar en serio y en profundidad. Nadie puede arrogarse autoridad en el plano de la suficiente verificación empírica de problemas complejos. Se nos ofrece en este discurso técnico acerca de universidad y empleo la sumarísima contabilidad de la superficie de la realidad social. Pero apenas se pasa de ahí. Para hablar responsablemente sobre las relaciones entre educación y empleo, y ello en el terreno empírico, habría que conocer cuál es la situación en una serie de puntos centrales cuya enumeración no parece difícil de hacer. Por ejemplo, habría que conocer hechos tan elementales y básicos como estos. ¿Dónde están situados los licenciados en la estructura ocupacional? ¿Qué abanico de puestos diferentes ocupan por especialidades? ¿En qué tareas, destrezas, tipos de personalidad se materializan esas posiciones sociales? ¿Qué grados jerárquicos les corresponden en los ámbitos del poder, del prestigio y de los ingresos? ¿Qué diferencias existen entre las diferentes carreras, grupos de edad, sexo, diferentes sectores laborales, tipos de empresa? ¿Qué relación existe a igual título académico entre el origen social y la situación de paro y de subempleo? ¿Cuál es el alcance técnico, profesional y psicosociológico del subempleo en las diferentes carreras? ¿Por medio de qué canales o vías los licenciados acceden a los diferentes puestos? ¿Qué criterios de movilidad y de ascenso rigen en los distintos ámbitos laborales? ¿Y cuál es el peso del solo título académico en esos procesos? No habiendo respuestas empíricas sólidas a estas cuestiones y a otras que desde luego se podrían añadir, el planteamiento dominante sobre las relaciones entre educación y empleo encuentran su fuerza no en el conocimiento empírico, sino paradójicamente merced o en gracia a un generalizado desconocimiento profundo. Para ir más allá de ese conocimiento de carácter puramente administrativo, creo que existen dos vías, si no más. Una consiste en utilizar hipótesis contrastadas en investigaciones a poblaciones concretas o en estudios cualitativos susceptibles de tomar el valor de modelos, y ello básicamente en el área de la sociología del trabajo y de la sociología de la educación. Ciertamente, por esta vía, y dada la escasez de trabajos solventes, el rendimiento no podría ser muy alto. Otra vía más importante consiste en tomar nota de aquellos puntos claves para los cuales en otras sociedades o países existen respuestas empíricas suficientemente solventes. Ocurre que sin ser ni mucho menos semejantes aquí o allá entre la lógica de funcionamiento del sistema productivo
la organización social de la cultura y el sistema de clases sociales, existe una mínima red de relaciones confirmadas empíricamente. No hay razón suficiente para pensar que aquí somos diferentes, sino, al contrario, de buen juicio es admitir que esos principios y esas leyes funcionan aquí también y están rigiendo los procesos sociales de base. Por otra parte, sobre esa red de relaciones que se llama educación-empleo, esto es, sobre ese mapa de realidades, aquí apenas explorado, se conocen algunos hechos esenciales, así como un conjunto de claves explicativas que en otros contextos han probado ya, dentro de márgenes aceptables, su valor. Pueden señalarse dos campos esenciales en los que empíricamente se conocen mecanismos de funcionamiento básicos. Un campo es el relativo a las condiciones de trabajo en las empresas actuales. Otro campo es el de la incidencia de las clases sociales, tanto dentro de todo lo que ocurre en la universidad, como de todo lo que tiene lugar en el mercado de trabajo y en la inserción y trayectoria profesional. Paso en este momento a referirme sucesivamente a estos dos campos. Prácticamente liquidadas, las profesiones liberales, los titulados en su inmensa mayoría ejercen como asalariados. Es esta una obvia e importante observación que no se suele hacer, tratándose de dos muy diferentes posiciones: titulado asalariado, profesional liberal. Como organización burocrática que es, una empresa constituye una especie de microcosmo social y cultural dentro del que rigen unas determinadas reglas. Por de pronto, una concreta división jerárquica de posiciones y un particular sistema de valores, de expectativas, de normas, de sanciones. Cuanto más alta es la posición que se ocupa, menos procede a hablar de cualificación en el sentido puramente técnico. Esto es, en el sentido que tiene esta palabra cuando es legítimamente utilizada, a saber, en el ámbito de las ocupaciones manuales. Tratándose de titulados, no es exactamente la cualificación técnica lo que está puesta en juego. Lo que se espera de un buen fontanero no es de la misma índole que lo que se espera y se exige a un licenciado. No es simplemente ni fundamentalmente eso que se llama preparación profesional, lo que aquí se pone en liza. Bajo ese eufemismo late un conjunto, si se quiere, de destrezas, de habilidades, de capacidades, pero en lo esencial situadas en el orden simbólico, o sea, en la esfera de la cultura y de los comportamientos culturales. Que sea un experto en la manipulación de símbolos, que sea capaz de interiorizar un particular lenguaje, que esté en disposición de desplegar unas específicas formas de autopresentación, que sepa desenvolverse en el ámbito de las relaciones interpersonales, que sea diestro y experto en el ejercicio de ciertas formas de autoridad. En última instancia, no es de la cualificación, sino del tipo de personalidad de lo que en definitiva se trata. Para puestos estratégicos, es indiferente que alguien tenga el título de abogado, de economista o de ingeniero. Lo dicen hasta los anuncios de prensa. Dicho con otras palabras, todo indica que a los empleadores les es básicamente indiferente el particular contenido de tal o cual plan de estudios. Pasan por encima de esos contenidos. Se diría que los empleadores son menos puntillistas, menos pragmáticos, más partidarios del generalismo
que muchos miembros del profesorado. Más allá de la credencial del título, a los empleadores les importan básicamente dos cosas: un determinado conjunto de cualidades consideradas inherentes a la propia persona y la mayor o menor capacidad de adaptación a través de un proceso de formación implícita o explícita del candidato. Sintetizando y ampliando este cuadro, dos observaciones. Primero, que a los empresarios españoles no parece que les acucie ni poco ni mucho lo que pasa con la universidad. Lo toman como un dato. Se benefician de la presión de la oferta de titulados, lo que se refleja, por ejemplo, en el plano de la jerarquización ocupacional y en el plano de los salarios. Dicha presión favorece la existencia de dos mercados. Uno, un mercado de titulados sin más. Homogeneización, proletarización de ocupaciones medias con salarios a la baja. Dos, un mercado de titulados llamados a puestos estratégicos y comportando una fuerte jerarquización dentro de la empresa. Segunda observación. Cabe dudar de que para los empresarios la actual situación sea más costosa que la que supusiese una universidad de estrechos márgenes cuantitativos. Desde luego que a los empresarios les supone dos costes: el de establecer, ampliar y profundizar un sistema de selección y un sistema de formación. Esto es lo que se está haciendo. Se sabe que en nuestro país, en el mercado de la alta formación, había ya unas proporciones bastante cuajadas hace 5 o 6 años. Pero estos costes comportan para los empresarios una doble e impagable ventaja. Primero, no estar sometidos a los criterios de selección interna usados por la universidad. Criterios que son absolutamente distintos a los suyos. Y segundo, proporcionar una formación ad hoc, no ya para el puesto concreto, lo que incluye un mínimo de destrezas, sino también y sobre todo para la necesaria interiorización de las reglas que rigen en ese particular microcosmos que son las empresas. Otro campo en el que se conocen ciertas claves de funcionamiento básico: la incidencia de las clases sociales, tanto en los procesos anteriores, esto es en el ámbito del empleo, como dentro del ámbito de la enseñanza universitaria. No se trata de insistir, pero existen investigaciones de peso, incluso en nuestro país no son desconocidas, para tener por cierta esta incidencia. Ni el acceso a la universidad, ni el proceso de elección de carrera, ni el rendimiento académico, ni los modelos básicos de comportamiento escolar y social, ni las expectativas de inserción profesional, ni el nivel de exigencias, nada es indiferente a la condición social. Cierto que de poco de ello existen aquí buenas mediciones, pero hablar de simples hipótesis creo que equivaldría a cerrar los ojos. En otros países las hay. No necesito insistir en qué sentido opera la clase social. Sencillamente dicho, a mayor presión de la oferta de titulados, más peso tiene no lo que da la universidad, sino lo que transmite la familia. La universidad otorga los títulos, la familia da la clase. Tener o no tener clase no es ni mucho menos indiferente, sino justo lo contrario, dentro de ese mercado de la personalidad, que es, a determinados niveles, el mercado de empleo. Lógicamente, hasta hace 20 años no había ningún problema, y la universidad era una especie de cielo. Estaban los justos, esto es, los que pertenecían a una determinada clase social. ¿Qué importaba que en la universidad pasase esto o lo otro
en el plano intelectual. Aquel alumnado no tenía necesidad de aprender nada. Solo bastaba que la universidad les confirmase en su futura situación de mando. El título consagraba eso que ya tenían, esto es clase social. Colocaba a los egresados en una posición social desde la cual se ejercía una profesión segura. Salamanca no da lo que natura no presta. Este viejo dictum es ahora. La universidad no da solamente el título, lo que en las actuales condiciones es lo esencial, lo que da la familia. Solo que desde una perspectiva administrativa no interesa considerar estas situaciones para las que, insisto, hay un mínimo suficiente de materiales empíricos. Y hablando de administrativos y de contables, esto es, de especialistas en flujos, quizá hay razones incluso para poner en duda su competencia como tales. No parece que hayan reparado en un dato absolutamente llamativo. Durante los últimos 15 años, en nuestro país, viene repitiéndose el mismo número. La cifra correspondiente al alumnado de las escuelas de ingeniería y de arquitectura. Se trata de un dato insólito, pero sobre el que normalmente se resbala. Aquí, en este ámbito, escuelas técnicas superiores, no ha habido ni explosión escolar, ni boom, ni nada. Ni siquiera crecimiento sostenido y suave. No ha habido nada, un metafísico quietismo. Pero tampoco en este ámbito se desconoce el paro y se sabe que esos ingenieros, por ejemplo de minas o de montes, suelen estar en puestos burocráticos, entre pólizas y papeles. Esto es muy lejos de lo que pasa con nuestros montes y con nuestras minas. ¿Qué ocurre? Que los ingenieros estudian griego, sociología u otros lujos, que tienen malos planes de estudio. También aquí el escándalo de la inadecuación entre la formación y empleo corre a costa de sectores académicos mafiosos y de ese cáncer social que se llama sistema de enseñanza. Otro dato esencial que a nuestros administrativos les pasa desapercibido. Ahora la mitad de los universitarios españoles son universitarias, es decir, mujeres. ¿Cómo relacionar universidad y empleo sin tener en cuenta que el empujón que nuestras chicas reciben por parte de sus familias tiene una, en buena parte, indirecta y secundaria relación con el sistema productivo? Tanto para hombres como para mujeres existen más mercados que el mercado de empleo. El mercado matrimonial, el mercado de las amistades, el mercado del ser social, materializado en ese continuo frote y rozamiento de la vida cotidiana. Cierto, no hay datos exactos, pero son hechos evidentes. Y eso de la exactitud, creo que queda por debajo de la verdad. Circunscrito en el plano de lo contrastable a una discusión sobre datos de naturaleza contable y administrativa, y excluyendo la consideración y puesta en juego de materiales empíricos esenciales, podría ser que los principales avales de la perspectiva de la que nos estamos ocupando fuesen no de índole empírica, sino de carácter teórico. Podría ser que se tratase de una serena y ponderada reflexión presidida por el realismo. Paradójicamente, en ese caso, este discurso técnico valdría no lo que valen sus datos, sino lo que valen sus principios, sus supuestos, sus hipótesis, su teoría. Hablemos un poco de teoría. ¿Por qué se ha detenido el proceso de racionalización?
a las puertas del sistema de enseñanza. ¿Qué hace que no se haya podido en 200 años liquidar esa fortaleza? ¿Por qué, lejos de liquidarla, lo que ha hecho el desarrollo histórico ha sido precisamente crecer y profundizarse? ¿Por qué, incluso desde la perspectiva del mercantilismo más pragmático, se necesita que la universidad siga funcionando? ¿Por qué las posiciones ideológicas más diferentes y aún opuestas no pueden sino apoyar una mejor relación entre educación y empleo? ¿Qué hilo ata a dos realidades escindidas como son la universidad y el empleo, las cuales se rechazan con la misma fuerza con la que se atraen? ¿Por qué el mundo del trabajo y el mundo del estudio se necesitan cuando la lógica de ambos parece consistir en prescindir el uno del otro y cuando de hecho se sabe que funcionan de espaldas? ¿Para qué sirve socialmente? Esto es, ¿a qué necesidades sociales e ideológicas obedece ahora la Universidad Española? Cuestiones de este género quizás suenen a especulación sonambúlica. Barrerlas del discurso serio, quizá de esto se trataría, según la opinión dominante. Para el discurso técnico, lo ideal sería no tener que tener ideas. Sin embargo, y como le ocurre a todo el mundo, ese discurso no puede evitar tener ideas. Solo que en este orden, en el de las ideas, también creo que es poco exigente y se conforma con cualquier cosa. Se conforma, por ejemplo, con suscribir de pasada el planteamiento orteguiano consistente en adjudicar en el terreno del deber ser 3 cometidos a la universidad: formar hombres cultos, formar científicos y formar profesionales. Quienes suscriben esta perspectiva se olvidan de lo que venía a vuelta de página, esto es, aquella orteguiana advertencia de que la universidad miente, son palabras textuales, en la proclamación de cuáles son sus objetivos. Se engaña y nos engaña. Pasados 50 años, utilizar ese trinitario lenguaje orteguiano de las funciones profesionales, científicas y culturales me parece de una ingenuidad sociológica manifiesta. Más ingenuo todavía, o equivale a lo mismo, es ponerse de espaldas a la sociología. Y esto es lo que se hace autonomizando el campo de categorías cuyo eje es la profesión. Profesionalidad, preparación profesional, exigencias profesionales, adecuación profesional. Aislar todo esto de otros campos, aislarlo de la cultura, de las clases sociales y del poder, es tener una voluntad de hablar sobre el vacío. Planteando sociológicamente, aunque sea de forma mínima, la cuestión propuesta. Que se sepa, la universidad no está ni ha estado nunca para formar profesionales. Ni siquiera para lo que se dice enseñar o formar. Ha estado y sigue estando, pese a que ahora la fortuna le sea adversa, para consagrar socialmente, en virtud de un instrumento constitutivo, esto es, el examen y su correlato, el diploma, un siempre difuso conjunto de cualidades, las cuales se consideran, a partir de esa consagración, como inherentes a la propia persona. Quiero decir que el esqueleto de esta institución es el examen, la única pieza que en última instancia justifica y legitima esa institución como tal. La única estricta obligación de los alumnos, que pueden ser matriculados, simplemente libres, y
la única estricta obligación de los profesores, la de examinar. Por lo demás, no es difícil apreciar que ahora, precisamente, en estos tiempos, estamos aquí en los puros huesos. El examen lo ocupa casi todo. Ello es dramático por otra razón, porque ocurre precisamente ahora que los títulos han perdido credibilidad y valor social. No es que la universidad produzca ese célebre déficit de contenidos profesionales, como quiere la jerga habitual. Se trata de algo mucho más serio. Nos estamos moviendo aquí en la espiral del sinsentido. Dentro de la universidad, el peso del solo examen es cada vez mayor. Y fuera de ella, cada vez es menor el valor del solo título. Por consiguiente y primariamente, la enseñanza, como vamos a seguir viendo, no enseña, examina. Enseña a examinarse. No obstante, si se quiere utilizar la palabra enseñar, se puede decirlo también con ella. Como parte del sistema escolar que es, pero aquí más acusadamente, a todo lo que la universidad parece que enseña, es a esto, a conjugar legítimamente el verbo ser. Así, yo soy, tú eres, y ello en distintas escalas y grados de excelencia. No es la pericia profesional, estrictamente técnica y medible, lo que básicamente está aquí en liza, sino el uso legítimo del verbo ser. Ahora bien, esta particular alquimia no pertenece ni mucho menos solo al pasado. Cierto que aquel legendario hombre de cultura, el hombre culto, era un verdadero experto en materia de esencialismo. Por ejemplo, aquel hablar, aquellas maneras, aquella seguridad, con su sola presencia se dice que imponía. Aunque en realidad la fuerza no era solo suya, sino de una universidad cuya autoridad estaba impuesta socialmente. Aquella lejana figura del hombre culto está ahora entonando el canto del cisne. Muere a manos del técnico y del especialista. Sin embargo, el experto no puede renunciar al carisma. Solo la forma y las maneras han cambiado. Han variado los dogmas, pero no la religión. Ahora, para pontificar, hay que hacerlo con aire desenvuelto, salpicando el discurso con místicos tecnicismos. Y todo ello, desde luego, en plan informal y, si se puede, en mangas de camisa. Quiero decir que en la conjugación del verbo ser, el especialista y el experto, en relación al viejo y engominado intelectual, no le van zaga. Para imponer su pragmatismo, el experto necesita títulos de nobleza. Pero la actual universidad ya no tiene fuerza para imponer socialmente el valor de esos títulos. Por eso los expertos, los especialistas, necesitan títulos. Esto es, necesitan que el ámbito de la enseñanza universitaria se jerarquice. No se trata de que ahora nuestros egresados, novicios de la Sagrada Orden de los expertos, salgan tontos, profesionalmente hablando. Atolondrados sí que parece que tienen razones para estarlo, luego de haber sufrido un vía crucis examinatorio tan largo. No es que salgan solo infracualificados y faltos de preparación profesional. Están faltos no propiamente de eso, sino del respaldo de autoridad de una institución que hace unos 10 años ha entrado en trance. Quiero decir que está en trance de perder su vieja autoridad. Con esto, lo que nuestros licenciados salen es faltos de todo. Quiero decir,
sobre todo faltos de sentido. Tendrían razones, probablemente, para no saber dónde tienen la mano izquierda. Que la universidad está para enseñar en el sentido de formar. Yo creo que básicamente no se trata de esto. Sin embargo, lo que hace la universidad también podría ser expresado con ese término, pero más bien en otro giro. No es de formar, sino de poner en forma y en formación a una particular tropa o ejército, el de las clases sociales de la cultura. Estas clases y sus muy diversos componentes son los que han configurado tanto el viejo mapa como el nuevo mapa de la Universidad Española. Este conjunto social, las clases medias de la cultura, hijo legítimo del sistema de enseñanza, es, en su constitución histórica y en su movimiento, la fuerza social decisiva que ha organizado el desarrollo del sistema escolar desde hace 200 años hasta ahora. Tanto el sistema productivo como las empresas están situados básicamente fuera de ese proceso, tomando nota y recogiendo los, para ellos, aspectos y efectos positivos. Esta perspectiva, en mi criterio, es básica si se quiere entender lo que ocurre en el terreno de las relaciones entre educación y empleo. Hace 200 años que lo dijeron nuestros ilustrados. La Universidad Española sirve para producir funcionarios, no para formar, sino para poner en forma y en formación a un ejército, la antigua y moderna tropa de los funcionarios estatales y las tropas actuales de los funcionarios del capital, de los funcionarios de la cultura y de los funcionarios de la ciencia. Digo funcionarios, pero no en un sentido despectivo, como es usual decirlo en estos tiempos, por lo demás precisamente y de modo típico por quienes se ignoran como tales funcionarios. Dentro de una sociedad tradicional, los viejos titulados ejercían realmente como profesionales, de profesar. Esto es, eran miembros de una orden semejante a los religiosos, con una función sagrada, de ahí funcionarios, pero secularizada. Esta situación parece que está en trance de liquidarse. Esa función, la de los funcionarios, se cuestiona que tenga nada de sagrada. Retomando el término formación. Formación es lo que precisamente parece que hacen las empresas, no la universidad. No hay paradoja, porque formar constituye una operación que no se puede hacer en abstracto. Formar exige tener muy a mano a la realidad un toma y daca con ella. Sin embargo, y a su manera, la universidad, ya lo he dicho, forma, pero en un sentido muy diferente. Forma a lo grande un grupo que, sin llegar a ser una clase, tiene algunos de los básicos atributos de las clases. Este es el efecto específico del funcionamiento del sistema escolar, sobre todo en los últimos 200 años. Formar, poner en pie a unos batallones mediadores entre dos potencias pertenecientes a dos distintas esferas, el orden cultural y el orden social. Estas dos potencias, orden cultural y orden social, se repelen con la misma intensidad que se necesitan. Ni las solas ideas tienen fuerza para imponerse por sí mismas, ni el conocimiento puede por sí solo mover el mundo. La verdad por sí misma no es revolucionaria, ni siquiera existe aislada de una perspectiva o posición social. Por su parte, el orden social, es decir, una determinada estructura de posiciones distintas y con distinta fuerza,
no puede mantenerse sin justificantes y avales culturales que lo legitimen. Dicho con otras palabras, el sistema escolar constituye el resultado de un compromiso entre, por una parte, la necesidad de selección de las posiciones sociales y de legitimación de la estructura que las mismas toman, y por otra, la necesidad de terrenalizar el conocimiento y de dotar a las ideas de fuerza social. Esta doble y opuesta necesidad creo que ha dado ocasión histórica a un pacto, y que el examen es el sello de ese pacto. El examen ata lo de adentro, el orden cultural, con lo de afuera, el orden social. Esto dota constitutivamente al sistema escolar de una naturaleza híbrida y ambigua, como si fuese un vasallo sirviendo a dos amos. Por eso el sistema de enseñanza concita la ira de los unos y también la ira de los otros. Por eso es objeto de equívocas estrategias con resultados de previsión difícil. Sometido a dos fuegos, la crítica de los intelectuales a la universidad es de tan larga data como el olímpico desprecio de los empresarios. El sistema de enseñanza se beneficia de esos dos distintos y opuestos abogados. Yo conozco una izquierda que sueña con liquidar la universidad, pero más o menos sabe que aunque fuese posible, no sería conveniente ni desde su sola perspectiva. Conozco asimismo una derecha que sueña en desmantelarla, pero creo que sabe bien que tampoco es conveniente incluso desde su posición. Dentro de esos márgenes, el objetivo es siempre un mal menor, es en donde se sitúan, creo, todas las posibles estrategias. Conviene ahora, y para ir terminando, trazar un cuadro para situar en él la estrategia dominante, a cuyo anuncio y bajo el rótulo educación-empleo estamos asistiendo ahora, mediada ya la década de los 80. Durante los últimos tiempos se ha asistido a dos procesos paralelos: a la irresistible expansión de las enseñanzas medias y universitarias y a la imparable escalada de las clases medias. ¿Qué mediación puede pensarse que éstas han ejercido en el conjunto social? Meter a los niños en las escuelas y abrir algo más las puertas de la universidad tenía como efecto previsible el de disolver el conflicto social en el sueño individual de la promoción y de la movilidad. Por otra parte, y desde el otro polo, el crecimiento de los efectivos universitarios podía ser considerado como una batalla parcial a ganar dentro de la guerra de la justicia social. Mediar entre dos posiciones opuestas, entre dos amos. Las clases medias han sido el inconsciente brazo ejecutor de esa política de doble cara. Pero ello se podría decir que sin saberlo o sin quererlo, porque mediación no es exactamente pérdida total de autonomía. Esa política de expansión, al menos hasta ahora, forma parte de los propios intereses de las clases medias. Abrir las puertas del sistema escolar y meter a los jóvenes dentro equivale a aumentar su jurisdicción y su poder dentro de la sociedad global. Hace 20 años, esto es a mediados de los 60, las dos potencias en litigio, orden cultural y orden social, se movían en un contexto cuyas coordenadas básicas se pueden reducir, y dentro de estos cálculos,
dos objetivos convergentes. Era el mitologema de la igualdad de oportunidades y la célebre teoría del capital humano, y ambas venían a renovar e impulsar el viejo pacto. Escolarizar a los jóvenes hasta más tarde, hasta muy tarde, se pensaba que era rentable, tanto para la perspectiva de la justicia distributiva como desde el punto de vista del proceso de producción. Sobre estas coordenadas oficiales se legitimó la expansión de la enseñanza, concretamente en sus escalones medio y superior. Naturalmente, desde hace algunos años, estamos situados en el extremo del arco dibujado por esa dinámica. Ahora estamos en disposición de saber que lo que en realidad hacían nuestros contables en sus cálculos era eso, echar las cuentas de la lechera. Quiero decir que de estas cuentas, aquellas teorías eran su técnica expresión. Por de pronto, justicia social y eficacia económica han sido más bien los eufemísticos lemas que encubrían los reales mecanismos motores de ese proceso, que en mi criterio son dos. Por una parte, la disolución o aminoración de los términos tradicionales del conflicto social. Segundo, tampoco parece que lo que andaba en juego fuese la eficacia económica. Más allá de un punto y dentro de una estructura ocupacional que desde una perspectiva jerárquica no puede tener amplios márgenes de variación, no vamos a ser jefes todos. Invertir en el llamado capital humano equivalía lógicamente no solo a producir desempleo, sino a situar al sistema de enseñanza en una dinámica y en una posición cada vez más alejadas de las funciones del sistema productivo. No parece que sea el objetivo de lograr una universidad orientada a la producción lo que la ha hecho crecer, sino el objetivo de una universidad orientada al consumo. Al margen de la eficacia política de una demagógica práctica socialdemócrata, la eficacia económica había que situarla, en mi criterio, en la rentabilidad de lo que llaman la juventud, en tanto que mercado. El beneficio de esa industria de los jóvenes no deja de crecer en ese particular sector productivo. Pues bien, roto y Alcántaro, y situados al cabo de la calle, o sea, ya de vuelta, esta parece ser la hora feliz para los descubridores de Mediterráneos. Descubrir Mediterráneos creo que consiste aquí en decir masificación, sobreescolarización, infracualificación, deteriorización, inadecuación, etc. Con estas cartas creo que no es posible jugar en serio al difícil juego del conocimiento. No porque sean rigurosamente falsas, ni tampoco porque sean excesivamente simples, sino porque sencillamente estas cartas parecen estar marcadas con el sello, llámese de una determinada política, llámese de una determinada moral. Por eso, toda la autoridad que pueda reclamar el discurso tecnicista no parece que sea de naturaleza técnica, ni tampoco de naturaleza teórica, sino de naturaleza moral. Lo que en definitiva hace descansar y legitimar este discurso es su apelación a la conciencia universitaria, el llamamiento que hace a la ciudadanía, la invocación que hace al honor nacional. Se trata, ya se ha dicho, de un discurso realista, con una voluntad de realismo grande.
pero se diría que su género es el del realismo mágico. Masificación, deteriorización, infracualificación, calidad de la enseñanza y el resto de las cuentas del rosario. A fuerza de eufemismos y de perífrasis, las lecturas o traducciones son múltiples y el efecto global tiene algo de electrizante. Masificación, por ejemplo, puede querer decir, entre muchas otras cosas, que las clases trabajadoras han tomado por asalto la universidad y han derribado los viejos pedestales. Puede querer decir que, siendo la de la selección social una función básica, en estas condiciones, o hay que llamar a otra puerta, formación por parte de las empresas, o se necesita más atención pública, más presupuesto, más y mejor profesorado. Sobre la palabra masificación y el resto, cabe reinventar un jacobinismo, esta vez implacable. Sobre producción, puede querer decir que estamos en una situación inflacionaria de títulos y que es urgente una política restrictiva. Frenar la velocidad a la que giran las máquinas de hacer billetes, intervenir el mercado financiero, encarecer el dinero, esto es, los títulos, los diplomas, o bien, por ejemplo, proceder a una devaluación oficial, incluso al desenchufe de los diplomas como credenciales para la ocupación de puestos en el sistema productivo. Y así se podría proceder con el resto de los elementos del círculo, o sea, del diagnóstico básico. Sin embargo, y con esto voy terminando, visto de más lejos, ese círculo es en realidad un escudo, y un escudo eficaz. No es posible contradecir frontalmente ese diagnóstico, que presume de cuerdo, ni parece posible quitarle la razón. No se puede contradecir a la teología utilizando un lenguaje teológico. ¿Quién está detrás de ese escudo aparentemente invulnerable? Ya lo he dicho, las clases medias defendiendo su posición en la estructura de clases. La posición social de las clases medias cultivadas depende de su capital escolar, de sus títulos. Más allá de sus internos desacuerdos y por encima de esas múltiples interpretaciones, tiende a imponerse, acerca del tema educación y empleo, una lectura oficial, la del discurso técnico que acabamos de repasar. Solo que este discurso lo hace no de forma directa, sino en forma de una lectura eufemística. No puede salirse del mínimo que todos comparten. Por eso decía al comienzo que lo importante es no lo que dice, sino lo que se calla. Decir dice inadecuación, desajuste, pero lo que en realidad ha descubierto es esto, que una cosa es la justicia y otra cosa es la rentabilidad. Acabáramos. Por ahí se debía haber empezado. Más allá de ese axioma, parece que se entiende ya todo. Se trata de desenchufar una de otra. Hasta aquí hemos llegado con la justicia, cuidémonos en adelante de la eficacia. Se trata de legitimar una organización dual de la enseñanza superior. Situada en el horizonte próximo, dentro de esta organización dual, coexisten dos universidades. Una universidad, la de la eficacia, y otra universidad, la de la justicia. Una universidad, la de minorías, y otra universidad, la de masas. Una universidad cuya clientela tenga más calidad social que la otra. Una universidad otorgando títulos revalorizados, la otra con títulos a la baja.
una universidad orientada al mercado de empleo, otra universidad orientada fuera de ese mercado, una universidad conectada a la producción y la otra orientada con el consumo, una mirando a la iniciativa privada y la otra a sostener como un servicio público. Y no sigo porque sería demasiado fácil descubrir el resto de las cartas. En definitiva, y para terminar, 20 años después, las clases medias parecen haber renovado su viejo pacto, pero ahora sin optimismos. Históricamente, me parece que se trata de una contraofensiva con vistas a revalorizar su posición. Puesto que no se puede cerrar las puertas del sistema de enseñanza por abajo, ciérrense por arriba, que sean pocos los elegidos y muchos los llamados. Con esto ya puedo sintetizar cuál es, en definitiva, mi posición en torno al debate universidad-empleo, educación-empleo. A saber, que el planteamiento dominante constituye la expresión en lenguaje técnico del conjunto de esas clases sociales, las clases medias, y ello dentro de una operación de autodefensa de los títulos. Pienso que ese planteamiento y ese discurso se resuelve en un conjunto de medias verdades y que utiliza un lenguaje eufemístico que hay que traducir a lo que de verdad expresa. No es, en mi criterio, un discurso ni técnicamente serio, ni teóricamente solvente. Es un discurso político que utiliza argumentos morales. No es una política de partido. Todo el abanico está aquí representado. Se trata, en definitiva, con ese discurso, de la expresión de un movimiento ideológico no sin luchas internas, el cual significa una toma de conciencia de sus intereses, la defensa del valor social del título, por parte de las clases medias cultivadas o de la cultura, que llamaba Hegel. Dentro de un movimiento que ha sido durante los últimos 20 años progresivo, ese discurso, a mi juicio, anuncia sencillamente una marcha atrás. Ya lo dije, aquí en la universidad parece que estamos a la última. Reajuste, reequilibrio, repliegue, reconversión, y puede ser que hasta rearme, reacción y el resto de cuentas. Parece ser el signo de los tiempos. Con esto termino. Muchas gracias. Bien, podemos tomar una pausa de 2 minutos para ir pensando las cuestiones a plantear y líneas futuras del desarrollo de la universidad. Claro está, de persistir los conflictos en torno al devenir universitario. Bueno, yo creo que en realidad la alerta y el descubrimiento de la tremenda situación de desajuste y desbarajuste entre educación y empleo no ha sido recién descubierta por las últimas movilizaciones que han acaparado los titulares de los periódicos en fechas no muy lejanas. Ahí se sabe quienes conectan el estallido, explosión y cuasi revolución de mayo del 68 con este problema. El desajuste de los sistemas de enseñanza en Europa es algo que se puede fechar ya aproximadamente en el segundo quinquenio de los años 60. Es un problema que viene de lejos. Y concretamente en nuestro país
no es que la situación de desempleo, de falta de expectativas de inserción profesional haya sido inventada hace 2 o 3 meses, sino que se puede fechar mucho más, con mucha mayor anterioridad, y desde luego hay un caudal de estadísticas que lo pueden atestiguar. Entonces, una pregunta a hacerse es, efectivamente, ¿por qué el estallido ahora y no hace 3 años, 4 años, 6 años, etcétera, etcétera? Pero como es bien sabido, la tasa de desempleo juvenil, que fundamentalmente es la que viene nutriendo mayoritariamente a la tasa de desempleo general, en nuestro país pues es de más amplia data que los últimos 2 o 3 meses. ¿Qué porvenir tienen estas movilizaciones? Pues, hombre, yo naturalmente no lo sé, porque es un fenómeno muy complejo y en el que pues podríamos estar hablando y devanándonos la cabeza pues un buen rato, naturalmente. Y yo creo que hay algunos esquemas y algunos clichés y estereotipos sobre estas movilizaciones. Hay, por ejemplo, pues una imagen de desencanto de todos aquellos que, comparándola con lo que se hizo en el 68, que en este punto pues es el horizonte de referencia inmediato, reprochan o se quejan de que los jóvenes de ahora no sean aquellos. Claro, ¿cómo van a ser aquellos? Pues tienen que ser distintos, lógicamente. Entonces, tampoco parece serio el lapidar a los nuevos jóvenes, tachándolos sin más de realistas, pero digamos en el mal sentido, es decir, de pragmatistas, de corporativistas, de focalizar el movimiento hacia reivindicaciones concretas, económicas, porque probablemente esta es una de las imágenes del movimiento que han sido más utilizadas, pero probablemente pues sean una imagen pues muy reductora del fenómeno. Lo que no se puede mínimamente en serio es definir la política o lo político de una forma muy simple. Hay muchas formas de hacer política al margen de la que concretamente se hizo en el año 68. Entonces hay muchas manifestaciones en las movilizaciones actuales o prácticamente actuales que pueden suponer un replanteamiento de la política en otros términos, no de la política tradicional ni la negación tradicional de la política, sino una toma de posición y de negación política en otro sentido. Entonces, por lo menos lo que parece demasiado ingenuo y en todo caso insatisfactorio es manejar unos clichés reductores que desfavorecen y que desvalorizan pues a toda una generación, en contraste con una generación supuestamente heroica y supuestamente situada en un podium histórico. Yo insisto que sobre esta cuestión pues se podría hablar, quizá a condición de precisar un poco el contenido, porque claro, es una cuestión muy ancha y muy grande para abordarla y para digerirla toda de una vez. Cuando uno pretende digerir de una vez pues un movimiento con tantas repercusiones y tantos recovecos como este, pues naturalmente pues a uno se le indigesta, claro. Soslayamos alguna otra pregunta que hay en el orden valorativo de la huelga estudiantil, por considerar que puede estar ya contestada, y vamos con 2 preguntas bastante relacionadas entre sí. La primera: ¿las clases medias son los gobernantes? ¿Está la empresa también en la universidad, en la política? La segunda: si a los empresarios españoles les importa un bledo la profesionalidad
producida por la universidad, ¿cómo se entiende el que en el mercado de trabajo se demande en un porcentaje casi abrumador a titulados? La pregunta que me ha hecho es: las clases gobernantes nos gobiernan en las empresas, en la universidad y en la política. Tiene como tres niveles. Eso. Claro, el colectivo de las clases medias es uno de los retos de la sociología, de las ciencias sociales en general, y entonces lo menos que se puede decir es que el nivel de tratamiento, de conceptualización de las clases medias, pues es insuficiente, y como si toda la historia de la sociología cojease de ese pie, es decir, de no haber sabido dar con una conceptualización suficientemente precisa y no vagorosa, ir más allá en términos de precisiones de ese plural que tan equívoco resulta a veces. Todo lo que no es ni blanco ni negro resulta ser clases medias. Las clases medias se definen como el resto de dos polos que, por lo menos históricamente, clases trabajadoras y clase burguesa, pues ha venido funcionando. En la medida en que la estructura social o la estructura de clases ya no es aquella, no es la de los capitanes de empresa y la del capitalismo heroico, en la medida en que la estructura social y de clases ha cambiado, entonces las clases medias han tendido evidentemente a ocupar un espacio mayor y a arrinconar por una parte a los menos, a la categoría burguesa, y por otra parte a los tradicionalmente más, como han sido las clases trabajadoras. Es decir, lo primero que habría que hacer es tratar de precisar y de conceptualizar mínimamente el concepto de clases medias. En sociología, o al menos tal y como yo lo entiendo, tal y como yo lo vengo utilizando, me refiero pues a una conocida afirmación, o dicho no de pasada, porque Hegel era muy profundo, pero a una conocida frase de Hegel, en el sentido de que las clases medias agotan el protagonismo en el orden de la cultura. Las clases medias, en el sentido de las nuevas clases medias, no de las clases medias tradicionales y de siempre, en los tiempos de Proudhon o de Marx, que era el artesanado y el pequeño comercio. Las nuevas clases medias son las que, como decía, monopolizan y gobiernan básicamente en el orden cultural. Entonces, naturalmente, son las que tienen la posición y el papel protagónico en cualquier ámbito en que se dilucide algún debate o alguna batalla intelectual. Son naturalmente también las que tienen la responsabilidad histórica de hacer crecer al sistema de enseñanza, puesto que las clases medias se caracterizarían, según esta conceptualización, por su posición social, la cual la deben a su posesión de unos determinados títulos escolares o académicos. El burgués está ahí, y es burgués porque tiene un capital económico funcionando. La clase trabajadora lo es porque tiene brazos, porque vende su fuerza de trabajo, etc. El conjunto de las clases medias, si se acepta esta idea de Hegel, que después se la pasa a Marx, el conjunto de las clases medias, insisto, de las nuevas clases medias, viene de la parte de la cultura. ¿Qué tiene? No tiene ni capital económico ni brazos que vender. Lo que tiene, sobre todo, es títulos escolares y títulos que tienen un valor social en el mercado, no solamente en el mercado de trabajo, sino en el mercado de la personalidad. Entonces, de lo que viven las clases medias es de encarnar a un determinado personaje, un determinado sistema de valores y de normas y de actitudes. Es el típico hombre cultivado, o el típico gentleman, o el típico etcétera.
Claro, naturalmente estas clases tienen una vertiente, no solamente de cultura metafísica y meliflua, sino tienen un componente de destreza, de habilidad y de conocimiento dentro de su patrimonio y dentro de su equipaje. Estas clases son las clases que en el ámbito de la universidad, de la política y de la empresa son capaces de hacerse con las riendas de la gestión de los negocios públicos. Es una especie de colectivo contratado por altas instancias para gestionar y para hacer que, en definitiva, las cuentas le cuadren al sistema. Por eso las clases medias, insisto siempre desde esta perspectiva, por eso aparecen mucho en los periódicos y por eso, bueno, pues ocupan el escenario de la vida no solamente cultural, sino política y social. Son los encargados de hacer que el mundo marche. Son los encargados a título de contratados por instancias que quedan en la sombra, que salen menos en los periódicos, que se asoman menos al escaparate, pero que son en definitiva los polos centrales de la dinámica. Entonces, decir que las clases medias son las clases gobernantes, bien, a condición que se entienda que en la tarea de gobernar, pues hay muchas figuras, colocadas más o menos a la vista del público, y que sí, efectivamente, los gobernantes que están a la vista del público, pues suelen ser el conjunto más brillante de las clases medias, lo que no implica para reconocer a superiores niveles de profundidad y de complejidad que los gobernantes, en este sentido, dependen a su vez de ciertas instancias más oscuras y para las cuales el esquema de las clases sociales medias se nos quedaría, pues, efectivamente restringido. Entonces, para acceder o para hablar de quién hay más allá de los gobernantes oficiales, pues claro, habría que tirar de otros hilos y hacer entrar en el esquema otras categorías y otros grupos y otros colectivos quizá menos conocidos. Creo que la pregunta que voy a formular ahora puede estar parcialmente o casi totalmente contestada, pero por si acaso quieres añadir algún comentario al respecto, lo formulo. ¿Está el gobierno del PSOE representando por tanto a las clases medias en su política educativa? ¿Por qué se identifica a Maraval con una supuesta ala izquierda del gobierno? ¿En qué ala están entonces los demás miembros del gabinete? ¿Pasamos o comentamos? Es que la pregunta anterior. Sí, es que había dos antes. Vale, bueno. Es que anteriormente había una segunda cosa a la que no me refería, que tenía que ver con que si a los empresarios les importa un bledo la destreza, el conocimiento, la pericia y la profesionalidad de los egresados y de los titulados, ¿por qué se demandan tantos titulados? Como por ejemplo podemos comprobar cuando nos asomamos a las hojas de los periódicos, sobre todo si son en domingo. Hombre, de profesionalidad, de preparación profesional, de habilidades, de destrezas, de pericias, se puede hablar en sentido fuerte y en sentido débil. Entonces, claro, la profesionalidad de personas, la profesionalidad o los conocimientos y habilidades de personas que se han pasado 15 años en el sistema escolar, pues hasta cierto punto no puede ser puesta en duda, a no ser que queramos llevar las cosas demasiado lejos. O sea, no se trata de negar en sentido fuerte ni profesionalidad, ni destrezas, ni habilidades
ni de conocimientos incluso operativos. Los doctores en filosofía y letras, bueno, pues incluso tienen conocimientos operativos indudables y sirven para algo incluso. Esto no lo niega nadie. A lo que la sociología invita es a discutir o a plantear el terreno de las capacidades, destrezas, habilidades y conocimientos, es no en el terreno estrictamente técnico y neutralmente técnico, sino en el terreno en la cual esas habilidades se dan, es decir, mezcladas con la clase social, mezcladas con las exigencias de tipo político, de tipo cultural, de tipo intelectual, etcétera. Entonces, lo que podríamos postular desde una perspectiva así más amplia que la que se suele utilizar cuando se nos habla simplemente de cualificación, pues sería a que efectivamente son cualificados, pero sobre todo en lo que son cualificados los licenciados es en el manejo de palabras, en el manejo de símbolos, para cuyo entendimiento hay que estar en el entendido de los códigos que se están utilizando. Entonces, por supuesto que hay profesionalidad, conocimientos, destrezas, habilidades y cualificación, pero es una cualificación que depende en un porcentaje muy alto de los vaivenes culturales, de los ámbitos concretos de la cultura en que se desenvuelvan los tales profesionales o los tales hombres cualificados. Entonces, ¿por qué demandan los empresarios titulados si al parecer no tienen muy buena opinión de ellos? Bueno, es de suponer que los empresarios, si son conscientes con su función, demandan titulados porque los titulados les hacen acrecer su nivel de beneficios. Entonces, ¿por qué puede ser esto así? Una empresa no es simplemente una institución que se pueda entender en el sentido técnico de la palabra, sino es un conjunto de personas funcionando. Allá donde hay un conjunto de personas tiene que haber unas reglas de juego social y cultural, tiene que haber un sistema de sanciones, tiene que haber algo relativo al control social, tiene que haber algo que tenga que ver con la jerarquización y con la distribución de posiciones y de puestos. Una empresa es un todo social en pequeña, es un microcosmos. Entonces, los licenciados están llamados a ocupar dentro de ese microcosmos que es la empresa funciones técnicas, desde luego, pero antes que eso, y quizás sobre todo, funciones sociales en cuanto a la jerarquización y en cuanto a la distribución de posiciones desiguales y jerárquicas dentro de la empresa. Hay en la bibliografía, en la literatura sociológica, un gran debate histórico acerca de esta cuestión, es decir, acerca de si el sistema de enseñanza, ese que ha llenado sus recintos en los últimos 2 decenios sobre todo, ha funcionado de cara a las necesidades de la empresa en sentido técnico o de cara a cubrir otras necesidades ideológicas y sociales. Hay una literatura muy vasta con V en torno a esta cuestión, y bueno, más bien las posiciones que en esta literatura se debaten es que no es en virtud de necesidades económicas y técnicas por las cuales la escuela ha engordado sus efectivos, o dicho en términos quizá más simples, al régimen capitalista, desde luego que le hacen falta destrezas y capacidades, pero antes que las destrezas y de las capacidades, lo que al sistema capitalista
no puede por menos de necesitar es una distribución de posiciones, una diferenciación de esas posiciones, una integración y una cohesión dentro de los colectivos que se encargan de la producción y unos determinados consensos en cuanto a quién manda, quién obedece, quién está arriba y quién está abajo. Entonces el sistema de enseñanza, al margen y además de cualificar y de entrenar y de formar en conocimientos, en destrezas, etcétera, lo que le sirve, casi diríamos gratis y en bandeja, a los empresarios es una población ya disciplinada, presta a encajar en unas reglas del juego, presta a internalizar una división social del trabajo determinada, desigualitaria, diferencialista y jerárquica, y como decía, el grueso de la literatura, que es mucha, en este punto, es decir, pues las bases, cuáles han sido las bases y el porqué del crecimiento del sistema escolar, pues más bien hace descansar en este juego, no técnico, sino social y político, el mayor peso de las funciones que tiene el sistema de enseñanza de cara al orden de la producción y concretamente de las empresas capitalistas. En definitiva, y para decirlo quizá con menos palabras, el empresario puede que desprecie a lo que queda ya de hombres cultos que están a punto de convertirse en expertos y en especialistas, etcétera. Puede que tenga sus reticencias a propósito del valor práctico de sus conocimientos, pero sabe en todo caso que un licenciado es alguien que va a actuar como de columna para sostener un edificio diferencial y jerárquico, y que esa función social, ideológica y política va a ser más eficaz, más práctica que la puramente técnica en relación a los contenidos de destrezas que las tales personas sepan hacer. O si quieren, pues se puede decir con un ejemplo, sencillamente, a los que ya he aludido en mi intervención anterior. Entonces, hay no pocos, lo sabemos todos, sobre todo históricamente, en el proceso de industrialización de la Vizcaya heroica, en tiempo de los capitanes de empresa, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaban los ingenieros industriales que salían de las escuelas de ahí enfrente? ¿Dónde estaban? Hombre, había muchos, efectivamente, viajando a Alemania, a Inglaterra y poniéndose a rentabilizar directamente sus conocimientos técnicos, pero los había muchos que trabajaban como jefes de personal, por ejemplo. Entonces, ¿qué es un jefe de personal? No, se necesita estudiar para ingeniero, por lo menos desde un punto de vista tecnicista y estrecho de la palabra. ¿Qué se necesita? Pues a lo mejor no se necesita nada. Un título de abogado, un título de economista, un título de ingeniero, un título de lo que sea, con tal de cubrir un juego y una serie de funciones que son absolutamente estratégicas. Serían estos ingenieros industriales jefes de personal, bueno, porque no habría otras titulaciones, o porque el prestigio en los años 20 o en los años 30 de los señores ingenieros pues estaba muy, muy por encima de los conflictos que en las empresas se podían originar en aquel entonces, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta dinámica o todo este juego se comprende mejor y antes si situamos las destrezas, los conocimientos y las habilidades en un terreno amplio en el que se manejen patrones culturales, patrones ideológicos y políticos, que no en una estricta definición técnica. ¿Y usted qué sabe? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo voy a contratar yo? Pues hay muchos motivos ideológicos y políticos y sociales por los cuales los licenciados
entran a formar parte de la gobernación de las empresas. El tiempo está apremiando, pero no quisiera que terminásemos sin por lo menos, aunque sea brevemente, se pueda responder a estas preguntas que voy a formular. Esta descalificación tan rotunda de la universidad y de la educación en general no corre el riesgo de caer en la postura que defiende la reconversión de la universidad. No hay fuerzas progresistas dentro de la universidad. Rogaríamos respuestas breves para que puedan ser atendidas todas y mantener en la medida de lo posible el horario del día. Pero es que había antes. Sí, querías tocarlo. No, pero ya no me acuerdo de cómo era. Sí. Bien, es verdad, había una pendiente. ¿Está el gobierno del PSOE representando, por tanto, a las clases medias en su política educativa? ¿Por qué se identifica a Marabal con una supuesta ala izquierda del gobierno? ¿En qué ala están entonces los demás miembros del gabinete? Bueno, estas preguntas son realmente muy apasionantes y muy incitantes, y uno, claro, pues está tentado a contestarlas por vía directa, e incluso pues atropellándome si es necesario, pero claro, desbordan lo que yo, no sé si decir oficialmente, puedo decir. No es un asunto de la sociología ni de mí como sociólogo pronunciarse acerca de un colega como es José María Marabal, o hacer juicios extrasociológicos a propósito del PSOE y de gobernantes tan directos. De todas formas, yo me apeo del pedestal y a continuación como ciudadano pues digo lo que puedo y lo que sé. ¿Soy clases medias? Hombre, claro, faltaría más. Pues ¿quiénes van a ser si no? El PSOE, esto yo lo he tratado de estudiar no con nombres y apellidos, pero sí con una cierta voluntad de aproximación histórica en un libro que tengo, en el que he tratado de historiar, no al modo como lo hacen los historiadores, pero vamos, con categorías más analíticas y más sociológicas, de estudiar la escalada de las clases medias en España, unidas a la escalada del sistema de enseñanza. Entonces, ¿qué ha pasado de las clases medias en los últimos 100, 150 años y dónde se han colocado hasta haberse colocado donde están ahora, en el PSOE? Entonces han recorrido muchos caminos, pero el último pues es efectivamente el de gestores de un gran aparato que tiene varios brazos. Entonces el aparato político sería efectivamente uno de los lugares a los que ese aluvión y a los que ese vendaval de clases medias pues se ha agarrado y está prácticamente monopolizándolo a nivel de escaparate. O sea, ¿por qué Marabal representa a la izquierda del equipo de gobierno? Pues yo, sinceramente, esta es la pregunta que quizá en más de una ocasión le he hecho a mi amigo Joaquín Leguina, cuando a veces ceno con él, porque nadie, por lo menos de mi entorno, pues daría la imagen que quiere dar el presidente del gobierno, presentando no ya a Marabal, sino a la política educativa en España, como el no va más y como el primer fruto de una política progresista. Yo eso no lo entiendo. Entiendo casi todo lo contrario. Pero claro, son razones personales, y entonces si se quería saber cuál es mi opinión puramente personal, pues sería esa. Claro, las cosas son discutibles. Y yo no entiendo absolutamente cómo se puede decir que la política educativa en los últimos 3 años, ni en los últimos 4, ni en los últimos 10 años, sea de signo progresista. Antes, al contrario, yo creo que ha habido una notable recesión en los últimos 10 años en materias estratégicas, como es
pues papel público de la enseñanza y cómo es el tratamiento de la enseñanza privada, que no es un pelillo a la mar ni un problemilla de los que tenga el sistema de enseñanza, sino que secularmente desde hace 200 años es el tema y el problema de los españoles. Tener una enseñanza suficientemente secularizada y suficientemente racionalizada, no dependiente de viejas momias, como han sido y lo son todavía en España, pues ciertas instituciones que más o menos en el fondo del escaparate pues son bazas esenciales dentro de la educación de los españoles. Te recuerdo la pregunta siguiente para agilizar un poco, parece que ha habido cambio en el horario y nos está esperando, para seguirlo en una conferencia, está esperando un vino de honor al finalizar este acto. Bien, la pregunta siguiente, te la repito, era referente a si la descalificación de la universidad podría conllevar la postura de defender una reconversión de la universidad, y si en ella no hay elementos progresistas. Eso sería un poco la pregunta. Claro, descalificación yo de ninguna forma he tratado de hacer con relación a la universidad. Las realidades pues se valoran y se descalifican por sí mismas. O sea, no parece que haya motivo de escándalo para hacer un retrato negro de la universidad. Por lo demás, los universitarios, los intelectuales, pues vivimos de hacer retratos en negro de nuestra universidad. Pues en los últimos 200 años se conocen pocos retratos que no sean en negro de la universidad. O sea, aquí lo que se podría decir es que la realidad todos los días que amanece supera la anterior. Es decir, el diagnóstico sobre la universidad pues siempre se ha hecho en términos, si no catastrofistas, pues francamente pesimistas. Entonces, esto no depende de características personales, sino que debe haber aquí pues unos problemas coagulados históricamente que ciertamente están ahí desde hace siglos. Es el tema del 98, es el tema de cualquiera que ha pasado por aquí, el de la queja y el de la crítica acerba y el de la crítica amarga. Entonces, sí, claro, yo creo que hay progresistas, claro, como no va a haber progresistas. La siguiente pregunta viene a plantear qué perspectivas positivas tendrían los jóvenes dentro de la universidad, y para ello entonces qué modelo de universidad harías para que fuese positiva de cara a las perspectivas juveniles. Bueno, para que la universidad fuese eficaz de cara a la formación de una población creciente puesta a su cargo, habría que cambiar y reformular de otra manera no solamente la universidad, sino estructuras básicas. Entonces, es evidente que por más que, como decíamos antes, pues aparezca como una cierta descalificación de la universidad, pero desde otro punto de vista puede aparecer lo contrario. O sea, la universidad no tiene la culpa del gran problema del desempleo y del paro. Entonces la universidad en cierto sentido es la que ha acudido como aparcamiento para que el paro no sea tan escandaloso, y la universidad, contradiciendo sus funciones de formación y de aprendizaje y de lugar serio, es la que ha pechado con el problema de la falta de perspectivas laborales. Entonces, un sistema que no habilita trabajo para todos, ese sí que se descalifica por sí mismo. Entonces la universidad, bueno, dentro del caos y dentro de los problemas que tiene, bueno, algo hace reteniéndolos
y dándoles la sopa boba, aquella sopa boba de la Edad Media, a los estudiantes para que en los 5 o 6 años que están dentro de las aulas, pues no se sorprendan sin nada encima. Entonces, que salen y que no hay empleo. Sigue no siendo la universidad la principal responsable. La universidad se ha deteriorado, la universidad ha perdido su autoridad moral, etcétera, etcétera, precisamente por abrir la mano y por acoger tanta gente que en esa contabilidad no podría haberla admitido porque no encajan las cuentas. Entonces, lo que se está haciendo es, en vez de hacer política educativa, política laboral a través del Ministerio de Educación. Como si el Ministerio de Educación fuese un despacho, un departamento de la política de empleo. Entonces, no hay empleo, entonces acudimos a la universidad y lo metemos ahí, dentro. Entonces, por eso esa descalificación o ese tono o ese giro se podían perfectamente cambiar. Pregunta siguiente. ¿Cree el ponente que el modelo educativo de los llamados países del socialismo real es similar? Hombre, los países del socialismo real están un poco lejos. La verdad es que para hacer una comparación con ellos, bueno, pues hace falta pues nuevos manteles sobre la mesa, nueva conceptualización, nuevo lenguaje, etcétera. Son tantas cosas las que cambian, incluido las coordenadas históricas, etcétera, etcétera, que una comparación así tan a brote pronto, pues le desborda a cualquiera. Se dice que en la sociedad del socialismo real la escalada de los estudiantes, concretamente de los estudiantes universitarios, no le va en zaga a la de los países capitalistas. Lo que pasa es que, claro, allá la cosa es completamente distinta desde el punto de vista en que hay una planificación y unos sistemas de controles que no dejan tanto lugar ni tanto margen a los hiatos, a los fosos y a las separaciones entre educación y empleo. Claro, lo que pasa es que aquello es dirigismo y aquello, bueno, pues supone un cierto coartar cosas que tenemos aquí por elementales. Entonces, claro, evidentemente es otro mundo. Por lo demás, son países que siempre se han caracterizado en un apoyo real a la cultura y en un apoyo real a los estudios y a la formación de la población. Pero digo, los parámetros son distintos y habría que poner en cuestión muchísimas cosas y también pronunciarse acerca de otras, no precisamente dentro de la universidad, sino dentro del sistema general, que se trata de dos modelos de sociedades distintas. ¿Qué futuro augura dentro de la universidad al mundo de las letras? Pues las letras, no solamente hay que pensar en el futuro, sino ya en este momento pues vienen a representar, están representando de hecho pues un cierto relicario, museo de antigüedades y bueno, pues una especie de elemento decorativo para la exhibición de una cultura que se caracteriza precisamente por sus componentes técnicos y no humanistas, como ha sido pues el sello de la cultura en el pasado reciente. O sea, hay simplemente pues un descalificativo y un menosprecio de las letras en una era pues marcadamente tecnológica. Entonces las viejas humanidades, pues la historia, la filosofía, etcétera, son concebidas como la cualificación de unas gentes especiales, más bien raras, que se dedican a ellas profesionalmente en sectores, digamos, muy reducidos, pero se les niega, no por decreto todavía, sino pues por costumbre y por convención, la
la procedencia de que esas personas salgan de sus guetos profesionales y en orden a su cualificación y extiendan, digamos, su predicación y su evangelio por el resto. Hoy quienes se ocupan de predicar y de evangelizar no son precisamente los humanistas ni los hombres cultos, sino su contratipo y su réplica, que es los especialistas, el experto. Es la típica problemática que introdujo en ciencias sociales Max Weber, es decir, la problemática de que el hombre culto pues está muriendo a manos de los nuevos bárbaros, que serían los hombres de la técnica neutral, de la técnica aséptica, de esa técnica que no quiere saber nada con la política, incluso que, como decía yo antes en mi intervención, para ellos lo ideal es no tener que tener ideas. Porque tener ideas es peligroso, es polémico, es político, hay que definirse, y eso les cuesta mucho. Entonces, el 2 y 2 son 4, y que venga lo que Dios quiera es lo que dentro de la cultura técnica y tecnológica pues parece ser el primer mandamiento. Este es un problema universal. Bien, las dos últimas preguntas, vamos a ellas rápidamente. ¿Qué posibilidad hay de que la cultura sobredetermine a la sociedad hoy en España? Hombre, que la cultura sobredetermine la sociedad, no sé cómo se toma esta